triste o melancólico, con algo más de ritmo o rock and roll. Quiero contarles mi manera de entender la vida, la música, la velocidad y el compañerismo. Como un rockero movido por la pasión a la velocidad y al rock, voy en busca de charlas sobre ruedas, mecánica y mucha música. En este episodio voy en busca de más viajes y Abbey Road. Estamos de lujo en este programa. Tenemos de invitado a José Manuel Martín, vicepresidente de Lama Caracas. Bienvenido. Encantado, Víctor. Qué bueno tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar representando aquí en mi motoclub, Lama. Qué bueno, qué bueno. Bueno, José Manuel, tenemos que empezar por el principio. Lama a nivel internacional. Cuéntame un poco, ¿cómo es esto de Lama Latin American Motorcycle Association? Ese es el nombre del motoclub, es Latin American Motorcycle Association. Es un nombre que está en inglés porque nuestro fundador fundó el motoclub en los Estados Unidos, es un puertorriqueño de nombre Mario Nieves. Él emigró siendo un jovencito a Chicago, Illinois, Estados Unidos, y ahí fundó un motoclub. Entonces todavía prácticamente un adolescente. Y ahí empezó, y Lama fue fundado en 1977. Este es un motoclub que tiene más de 40 años, 44 años exactamente. Okay. Y inicialmente nació como muchos motoclubes allá localmente y posteriormente se expandió aparte de los Estados Unidos y se internacionalizó posteriormente. Cuéntame cómo es la organización a nivel mundial de Lama. Bueno, Lama precisamente empezó como Latin American Motorcycle Association, orientado más hacia la población latina que estaba en los Estados Unidos, pero posteriormente en lo que se internacionaliza. El sueño de nuestro fundador Mario Nieves es que tengamos una hermandad en todo el mundo. Entonces tú consigues ahora Lama en todas partes del mundo. Estamos en más de 25 países. Okay. Ya estamos, bueno, imagínate, en Egipto, en las Filipinas, por ejemplo, que son países que no te imaginarías que podría estar Lama. Por supuesto que está en toda América del Norte, América del Sur, está en Europa. Es un motoclub que se internacionalizó mucho precisamente porque Mario Nieves ha hecho ese trabajo de hormiguita durante más de 40 años de ir fundando capítulos en diferentes partes y transmitiéndole cuál es la esencia del motoclub. Una pregunta, ya que estamos hablando de otros países como Egipto, me acabas de decir, tengo entendido que en Australia también tienen. Sí. Sí. ¿Son latinos que viven en esos países o son personas? Son personas locales. Lo importante es que se tenga la filosofía de Lama. Lama es un motoclub que fue creado con un amplio espíritu democrático y humanístico. O sea, en Lama no importa qué tipo de moto tú tienes, cuál es tu profesión, qué haces, cómo te ganas la vida, cuál es tu nivel social, eso no importa en Lama. No importa si tu raza, no importa tu creencia religiosa. Okay. Entonces, ese era el espíritu que quería sembrar Mario Nieves de hermanos para ser hermanos, es decir, formar una hermandad a nivel mundial, donde nada de esas cosas importará. Hay muchos motoclubes que tienen cierto sectarismo, sí. Motoclubes que son solamente de gente de color, gente blanca, sí. O que solamente manejan una marca de moto determinada. Uh-huh. Sí. Nosotros, en Lama eso no importa. No importa. Es un club ampliamente democrático y humanista. Ok. Y cuéntame, ¿estamos en toda Latinoamérica? En toda Latinoamérica, no en todos los países, pero sí en muchos de los países de Latinoamérica. Como te digo, estamos en más de 25 países en este momento en el mundo, y en Latinoamérica, por supuesto, la influencia ha sido muy grande porque Mario Nieves empieza en América, pues. Lama se internacionaliza en el año 99, si mal no recuerdo, pasa a uno de los primeros países, increíblemente fue Cuba. Por supuesto también estaba en Puerto Rico, Venezuela. Nosotros nacemos acá en 1999. Ok, vamos a pasar a Venezuela, Lama Venezuela. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Empezamos en el 99. Sí, Lama Caracas nace acá en el 99, de la mano de un gran amigo y hermano que es Nino Honorato,
hace que nazca Lama en Venezuela como Un capítulo. un capítulo de la Mamayame, o auspiciado por la Mamayame, pues en otras palabras. Pero posteriormente nos reunimos con Mario Nieves en el año 2005 y se arregló ese asunto desde el punto de vista legal, digamos. Pero Lama está en Venezuela desde el año 99. Y cuéntame, ya tenemos más de 20 años. Cuéntame algo. ¿En qué estados de Venezuela tienen capítulos ustedes? Mira, Los llaman capítulos, ¿no? Sí, capítulos. Ok. Para la gente que no sabe del mundo motero, Exacto. un capítulo es un sitio, una ciudad, donde hay un grupo de miembros que se reúnen de ese motoclub y forman un grupo local en ese sitio. Eso es un capítulo. El capítulo que nace en Venezuela de primero fue Lama Caracas, que estuvo por muchos años solo como capítulo en Venezuela. Posteriormente empiezan a nacer otros capítulos, Lama Valencia, Lama Barquisimeto, Lama Mérida, Lama Maturín, Lama Costa Oriental del Lago, tuvimos Lama Punto Fijo que desapareció y está Lama San Cristóbal también. Esos son los sitios donde está Lama en Venezuela. Okay. Y no me acuerdo exactamente ahorita el número de miembros dentro de Venezuela, pero en Lama Caracas hemos pasado 200 y pico de miembros, pero actualmente rodando activos somos unos 50 miembros aproximadamente. Wow, bastante. Y bueno, suma los otros capítulos en Venezuela, somos unos cuantos lamas. Y en el mundo somos unos cuantos lamas. En el mundo es realmente un ejército de lamas, pues son miles. Bueno, oye, excelente. Cuéntame un poco, ahora ya hablamos de Venezuela, ahora vamos a hablar un poco de Lama Caracas. Cuéntame cómo ha sido la organización, cómo ha sido el crecimiento de Lama Caracas. Bueno, mira... Disculpa, ¿cuántos años tienes tú en Lama Caracas? Yo tengo 19 años. Yo entré en el año 2001, al final del 2001, cuando me compré mi primera Harley Davidson. Okay. Entré como prospect, como decimos nosotros. Y después ya a mitad del año 2002 ya me convertí en full member. Lama, bueno, como todos los clubes de motos, tiene la misma organización. Tiene un presidente, un vicepresidente, un tesorero, secretario, un sargento de armas. Y nosotros tenemos dos figuras adicionales, que son el gerente de negocios y el oficial de mototurismo. El gerente de negocios, que es el que se encarga, junto con la gente encargada de turismo, todos nuestros paseos y toda la logística. Y tiene una comunicación directa también con el commander, que es nuestro jefe de los capitanes de carretera, o es el líder de los capitanes de carretera. Y el oficial de mototurismo, porque Lama es un motoclub orientado hacia el mototurismo. Entonces, explícanos un poco qué es el mototurismo para los que no sepan. Uno de los sueños de nuestro fundador y nuestro máximo líder, sigue estando allí, Mario Nieves, es el mototurismo. Él piensa que el mototurismo tiene que ser un deporte y que tiene que ser una forma diferente de hacer turismo y quiere sembrar eso en el mundo. Nosotros hacemos un registro del odómetro cada año y vemos exactamente cuánto recorrió Lama en el mundo, para dónde haya ido. Okay. Cualquier Lama que maneje su moto y que esté de manera aislada o con su capítulo rodando, eso cuenta para el mototurismo. Okay. Y, es como una bitácora. Una bitácora, así el registro. O sea que nuestros capitanes de carretera, cada vez que llegamos a un paseo, hacen una bitácora del paseo completa, de cuánto se recorrió, que si hubo un percance, cuántas motos fueron, cuántos asistieron como copilotos, si había más bikers o no había más bikers. O sea, todo eso es registrado. Y en Lama la parte de mototurismo se le da mucho valor, mucho peso en todo el mundo. Y bueno, eso se presenta anualmente en un rally internacional. Lama hace una reunión mundial todos los años, donde vamos todos los países y ahí hay varios premios. Dentro de esos premios está el premio de mototurismo, de si hay una persona de manera aislada que hizo muchos kilómetros sola, si lo hizo en su capítulo, el evento más grande, el evento más importante, lo que sea. Entonces, eso es a nivel internacional. Eso a nivel internacional, recibes una placa, recibes un diploma y eres reconocido. Aparte que, bueno, cuando te reúnes en tu evento internacional con el resto del mundo, es que te das cuenta realmente dónde estás metido, qué es Lama. Ahí que te das cuenta de la grandeza de esto. Te invito a que te quedes, vamos a un corte, ya venimos.
Ok, amigos, seguimos aquí con José Manuel, vicepresidente de Lama Caracas. Y bueno, la siguiente pregunta, paseos y Lama. Explícame un poco cómo son tus paseos. Lama es uno de los motoclubes que más rueda. Lama, salvo esta época de pandemia que hemos bajado un poco las rodadas, rodamos semanalmente. Okay. De las 52 semanas que tiene el año, Lama normalmente puede rodar 40 semanas al año. Wow. Quitamos algunas semanas que no lo hacemos por periodos festivos, etcétera, etcétera. Y hacemos varios diferentes tipos de paseos para todos los gustos, de tal manera que todos los miembros puedan asistir a un paseo que les gusta. Cuando el Lama viaja con todo absolutamente organizado. ¿Dónde son las paradas? ¿Dónde se echa gasolina? ¿Dónde vamos a comer? Cuando llegas a tu hotel ya tú tienes la llave de tu habitación lista solamente para que te bajes de la moto y te metas en tu habitación. Todo eso se coordina. Hay mucha gente trabajando en Lama. Eso es lo que hace que todas las cosas funcionen, porque hay mucha gente comprometida con cargo. Después hay otros paseos como el Lama Hierro que hacemos. ¿Lama Hierro o Lama Culo de Hierro? Bueno, hay Lama Hierro, que es un paseo en un día, se hacen más de 600 kilómetros. Ese es el Lama Hierro. Y el Culo de Hierro, literalmente se llama así, es hacer la vuelta a Venezuela, tocar todos los estados en 3 días, no más de 3 días. Okay. Es el famoso Culo de Hierro, que hay varios lamas que tienen ese título en Lama Caracas, que lo tienen en casa, y también gente que no es del motoclub. Hay otra gente que lo ha hecho de manera solitaria, etcétera, etcétera. ¿Cuántos kilómetros más o menos diarios en ese recorrido? Cada quien hace la planificación de acuerdo a sus condiciones físicas y al aguante que tiene. Pero eso es un paseo que tú tienes que calcular que vas a hacer 600 o 700 kilómetros diarios tranquilamente, sí. Wow. O más. Ok, bueno. O sea, depende de las paradas que quieras hacer. Ok, José Manuel, si alguno de nuestros amigos que nos están viendo ahorita quiere pertenecer a Lama, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es la inscripción? ¿Cómo es el recorrido a cargar ese chaleco? Acuérdate de los colores. Sí, esos colores con todos los parches, etcétera, etcétera. Bueno, mira, el Lama es un motoclub abierto a que entre cualquier persona. Como te dije en el segmento pasado, Lama es sumamente democrático. Cualquier persona puede entrar, cualquier tipo de moto, lo importante es que sea de alta cilindrada, de 650 cc en adelante. Y eso no se hace de manera discriminatoria, simplemente porque la caravana lleva un ritmo en la carretera. Y si nosotros vamos a 120, 130 kilómetros por hora en promedio, una moto de menos de 650 cc no puede mantener ese ritmo. Claro. Si vas a adelantar un vehículo a 160 o 170 kilómetros, porque está en la autopista regional del centro, por ejemplo, tienes que montarte en esa velocidad, y eso no lo puedes hacer con una moto de 200 cc. Pero no es por discriminación, es simplemente por una cuestión de logística, de seguridad, etcétera, ¿no? Okay. Ahora, tiene que ser una moto de alta cilindrada. Obviamente tienes que tener pasión por el mundo motero. Si no sabes, te enseñamos, te damos cultura biker, te enseñamos a manejar, te enseñamos a manejar en caravana, y entras como un prospect. Normalmente el que llega a Lama o llega porque nos conoce por referencia, por un medio de comunicación social, por la bendición de las motos, que es nuestro evento, el evento de Lama Caracas, por excelencia, que se hace todos los años. Y esa persona llega y manifiesta su deseo de entrar a Lama, o es traído por un miembro. En ese momento, cuando concreta ese deseo, tiene que pagar, por supuesto, acuérdate que esto es un motoclub internacional, se paga una membresía internacional, tiene que hacer un pago inicial para entrar como prospect, porque los parches que nosotros utilizamos, incluso el de prospect, que es una P grande que va en la parte trasera del chaleco que dice Lama, son parches internacionales. Los parches no se hacen acá. Hay que pedirlos a nuestro Mother Chapter, nuestro capítulo madre, que está en Chicago, y ellos son quienes lo mandan. Suministran todo. Todo se controla desde el capítulo, el headquarter, pues, que está en Chicago. Esa persona tiene, como yo digo siempre, el periodo de prospect como ese periodo de noviazgo, ¿no? Ajá, ¿cómo es eso? Donde esa persona, ese motero, va a ver si le gusta Lama, y a nosotros a Lama si nos gusta esa persona. Perfecto. ¿Okay? Entonces lo queremos conocer en todos los ambientes. ¿Cuánto tiempo? Mira, el tiempo es variable, pero no menos de 6 meses. Okay. Una persona, si en 6 meses logramos conocerla bien, ha salido con nosotros a pernocta,
lo hemos visto en todas las circunstancias, en circunstancias de presión, en circunstancias de celebración, de rumba, y vemos que es una persona que cuadra Con el grupo. con los parámetros nuestros, con los valores que tiene Lama, nosotros lo vamos a aceptar. Eso se hace, por supuesto, en asamblea, Ok. ¿ok? Y basta que un full member levante la mano y no quiera aceptar a un prospect para que ese prospect no pueda entrar por lo menos momentáneamente. ¿Ok? Si tú vienes de prospect y yo levanto la mano, obviamente tengo que argumentar porque levanto la mano y yo no quiero que Víctor entre a Lama. Si yo lo argumento y digo, bueno, es que Víctor tuvo un problema conmigo hace 5 años y me pasó esto. Tú obviamente no vas a poder entrar a Lama hasta que todos te acepten. Hay que ser por unanimidad. Yo siempre a todos mis invitados les pido una anécdota. Una anécdota que hayan pasado, ya sea en un viaje, en una carretera, con un prospecto, con un full member, ¿verdad? ¿Tienes alguna que contarnos? Bueno, yo creo que con Lama hay muchas anécdotas. Lo que pasa es que no todas se pueden contar acá En horario todo público. En horario todo público. Bueno, pero hemos tenido de todo en Lama. Teníamos un miembro que se caía en todas partes Ok. y se cayó en muchos paseos seguidos, entonces lo llamábamos Rayo, porque nadie sabía dónde iba a caer. Entonces, esa es una anécdota de ese personaje, Ok. pero hay muchas otras. Sí. Hay muchas otras, me pasa que no creo que son contables, se pueden narrar por acá ahorita. Está bien, está bien. Pero en todos los paseos hay una emoción, hay un riesgo, hay un peligro. Ujú. Y bueno, de eso se trata, pues esto es una pasión que tiene riesgo, ¿no? Ok. Entonces, nosotros por eso cargamos estos anillos y símbolos de la calavera. La calavera en el mundo motero, significa el desafío a la muerte, porque de alguna manera estás, fíjate, la calavera de tu chaleco, de alguna manera estamos desafiando la muerte. Pero eso es lo que nos da adrenalina. Y la vida comienza ahí después que te sales de tu zona de confort. Nos tocó despedirte, José Manuel, pero de verdad no quisiéramos No, que te fueras. Gracias por todo. Quisiéramos más anécdotas, quisiéramos más cuentos de carretera, pero bueno, nos toca despedirnos y nosotros seguimos entre música y motos. En este tip vamos a aprender cómo medir nuestra batería y los fusibles de nuestra moto. Necesitaremos un multímetro para comprobar el estado de la batería y de nuestro fusible, nuestro destornillador de estría y nuestro ratchet con un dado de 8 milímetros. Con el ratchet vamos a proceder a quitar nuestra tapa donde se encuentra ubicada la batería. Quitaremos nuestro tornillo que sujeta nuestra tapa y la retiraremos. Podemos ver que aquí se encuentra nuestra batería. Vamos a quitar nuestra batería donde se encuentra ubicada, quitando primero nuestro cable negativo que podemos observar acá y luego nuestro cable positivo. Debemos recordar que primero hay que quitar nuestro cable negativo antes que el positivo. Esto debido a que nuestro cable negativo está conectado a nuestro chasis de la moto y así evitaremos ocasionar un cortocircuito. Luego de retirar nuestro cable negativo, podemos proceder a quitar nuestro cable positivo sin ningún riesgo de ocasionar un corto. Ahora procederemos a retirar la batería del cajetín donde se encuentra ubicada. Como podemos observar acá, esta es una batería de 12 voltios de 7 amperes. Vamos a proceder a tomar las mediciones de nuestra batería con nuestro multímetro. Vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de corriente continua, donde podemos observar acá que es una V pequeña y una línea, que nos indica que estamos en corriente continua para medir nuestra batería. Con nuestro cable color rojo lo colocaremos en el polo de la batería positivo y con nuestro cable color negro en el polo de la batería negativo. Nos va a empezar a subir una numeración en el multímetro, lo cual nos va a indicar el voltaje de la batería y como podemos observar, esta batería no llega a su carga óptima que debería ser entre 12,45 a 13,8.
En este compartimiento podemos encontrar el fusible de nuestra moto. En este caso está cerca de nuestro cable positivo de la batería, pero también se puede encontrar cerca de nuestro motor de arranque. En este caso tenemos un solo fusible, pero en otras motos de alta cilindrada o media cilindrada se puede encontrar una caja de fusibles. Vamos a proceder con nuestro multímetro a medir nuestro fusible en la escala de 200 ohmios, el cual debe tener un rango entre 0,05 o 0,00. Y aquí podemos comprobar su buen funcionamiento. Si al medir nuestro fusible en la escala de 200 ohmios no nos da ningún valor, podemos decir que nuestro fusible se encuentra en mal estado y debemos reemplazarlo. También podemos medir nuestro fusible con la escala de continuidad de nuestro multímetro. Vamos a proceder a colocar la batería en el cajetín donde se encontraba, recordando que para colocar la batería o conectarla, debemos conectar primero nuestro cable positivo y luego nuestro cable negativo. Atornillaremos nuestro cable positivo al borne positivo de la batería y luego nuestro cable negativo al borne negativo de la batería, quedando los dos bien ajustados. Vamos a colocar la tapa donde se encuentra la batería nuevamente con su tornillo respectivo, con nuestro ratchet y nuestro dado de 8 milímetros, para así terminar la verificación de nuestra batería y nuestro fusible. A pesar de que medimos nuestra batería y vemos que la batería está un poco defectuosa, todavía esta moto puede encender por su encendido automático, pero con dificultad. Lo recomendable es hacerle mantenimiento a la batería o reemplazarla por otra. Y este ha sido el tip para verificar la batería y los fusibles de tu moto. ¿Qué tienen en común un motero y un vaquero? Aparte del sentido de libertad, las bandanas. Hoy en Dato Motero te hablaremos sobre este accesorio y sus múltiples usos. Hagamos un ejercicio. Imaginen a un jinete del viejo oeste sobre su corcel, enfrentándose a los elementos, y un pañuelo rojo sobre su rostro, protegiéndolo. Ahora imaginen a ese mismo jinete sobre una motocicleta, enfrentándose a lo mismo. No hay mucha diferencia, ¿cierto? Sin ahondar mucho en el tema, podemos deducir que el origen de las bandanas proviene de los tiempos de los forajidos del viejo oeste. Y es que mucha de la indumentaria biker proviene de los jinetes de caballos a finales del siglo XIX. Con el pasar del tiempo, muchos motociclistas comenzaron a usarlas en el rostro por su funcionalidad, debido a que antes los cascos solo proporcionaban protección a la cabeza, quedando todo lo demás al alcance de los elementos, como el sol, el polvo o la lluvia. Otro de sus usos era avisar de alguna avería al solo atarlo al manillar de la moto, o también cubrir la cabeza en días de sol. Hoy entre música y motos tenemos unas invitadas especiales, Sorelle Dúo, Ana y María. Bienvenidas. Placer saludarte. Gracias. Bueno, cuéntenme un poco sus inicios como músicas. Y bueno, en mi caso comencé a la edad de los 7 años en el núcleo de San Fernando de Apure del Sistema de Orquesta Nacional. Y bueno, nada, desde ese momento digamos que transcurrió toda mi formación como músico y como violinista en mi caso. Luego ya al graduarme de bachillerato me vine a Caracas, ya tomando la decisión de dedicarme por completo a los estudios musicales. Ok, muy bien. ¿Y en tu caso? Bueno, también comencé a la edad de 7 años en el Sistema de Orquestas de San Fernando de Apure. Elegí el cello, instrumento que me acompaña hoy en día. Y bueno, también tomé la decisión junto con mi familia de venirnos a Caracas a seguir estudiando la música. Acá hay muchas más oportunidades de orquestas profesionales y bueno, hoy en día seguimos dedicadas a este maravilloso oficio. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo son los ensayos?
Son sencillos, son las dos, ¿no? Ujú. Bueno, sí, en el caso del dúo, sí, son mucho más sencillos porque para empezar los podemos hacer en nuestra casa. Ok. No tenemos que trasladarnos a ninguna parte. Y bueno, lo de sencillo también depende de la obra que estemos haciendo, porque hay cosas que tienen mayor dificultad que otras, pero en feedback, digamos, en También. relación, chévere. Qué bueno. Fluye qué bueno. bastante. Ok, Sorelle Dúo, el nombre. ¿De dónde sale? ¿Por qué Sorelle? Bueno, adoptamos principalmente el idioma de la música, que es el italiano. Ok. Y bueno, para darle nombre al dúo, elegimos la palabra sorelle, que sorelle es hermana en italiano. Y bueno, nos va súper bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, lo adoptamos. Muy bien, muy bien. Bueno, teníamos hace poco una presentación de ustedes en el Cor Banca, una producción conjunta de Cresta Metálica y de Cor Banca, o de BOD. BOD, exactamente. totalmente. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, para haber sido nuestro primer evento público y tratándose de un tributo a los Beatles, realmente la experiencia fue buenísima, porque bueno, digamos que fue un proyecto que empezó primero a nivel del dúo, luego digamos que la vida nos obligó a que presentáramos este tributo, pero llevarlo a BOD, bueno, fue un sueño prácticamente hecho realidad y yo creo que no nos dio tiempo ni de soñarlo, porque eso se lo debemos a Roberto Palmitesta, quien trabaja con Cresta Metálica, y Alejandro Adrián, quienes hicieron realidad este maravilloso concierto. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué los Beatles? ¿Por qué no los Rolling Stones? O no sé, o Nirvana. Bueno, primero todo comenzó haciendo algunos temas, porque nosotros también hacemos música variada. Y bueno, el público nos decía, oye, ¿por qué no se lanzan un tributo a los Beatles? Nosotros, oye, muy buena esa, porque nosotros siempre estamos pendientes de lo que quiere el público. Ok. Y bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de pasearnos por cualquier género. Y bueno, decidimos hacer los Beatles. Ok. Descargamos la música, hicimos los arreglos nosotras, todo esto, y armamos nuestro set. Además de la perfecta fusión, en el caso de los Beatles, de su música, que aparte de ser sumamente importante dentro del ámbito musical, ellos logran unir la música popular y la música clásica, que es el caso de nosotras, lo que habíamos abordado hasta hace unos 2-3 años que decidimos hacer este dúo. Y bueno, nos pareció súper interesante la música de ellos, que bueno, es algo que trasciende generación tras generación. Muy bien, muy bien. Una pregunta, una duda que tengo. ¿Cuál fue el tema más difícil de hacer los arreglos? Bueno. ¿O todos son muy sencillos? No, para nada. O sea, la música de los Beatles, digamos que dentro de su sencillez tiene sus elementos complejos también. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos hace poco en el concierto de BOD, hicimos, por ejemplo, Penny Lane, Okay. que es un tema que la base es muy sencilla, pero tiene un solo de trompeta que es súper emblemático. Y ese solo de trompeta, por ejemplo, viene de la música de Johann Sebastian Bach, Okay. que es música del barroco, de la época del barroco. Y ese solo es un extracto del Brandenburgo número 2 y es hecho con un piccolo, con una trompeta piccolo. Okay. Entonces eso tanto para el trompetista como para escribirlo, o sea, a nivel técnico, por Es ejemplo, más en su complicado. caso es mucho más complicado. Bueno, los Beatles tienen muchos temas. Ustedes grabaron uno recientemente con nosotros en el live, ¿verdad? ¿Por qué no lo presentan? Bueno, uno de los principales y emblemáticos, uno de los temas que lanzó al éxito total a los Beatles del año 1963. She Love You. Esperemos que lo disfruten y bueno, nos divertimos mucho, así que esperemos que ustedes también.
Y seguimos el viaje con Sorelle Dúo. Cuéntenme un poco, sé que me mencionaron ya que hubo otros instrumentos el día del BOD. Cuéntenme un poco de eso. ¿Qué instrumentos había? Sí, bueno, tuvimos, por ejemplo, específicamente para Yesterday, hicimos una versión acompañada con 4. Le quitamos la guitarra y le pusimos un 4. Y también le quitamos el violín y yo me puse a cantar, porque bueno, Caramba. yo a veces canto. Okay, muy bien. Y bueno, entonces hicimos ese acústico 4, voz y cello, y quedó muy bonito. Precioso. Me echaron un chisme. Y Sí, que el 4 tenía no. 3 cuerdas. Pasó, el 4 casi fue un 3. Ok. Un 3. Porque bueno, afinando y haciendo la prueba de sonido se nos partió la cuerda, se le partió la cuerda al compañero. Y eso fue una corredera casi que al final. Pensamos que era un chiste, pero no, era No. anécdota. Ellos Era entraron verdad. al camerino a decirnos, mira, hay algo muy chimbo, la cuerda del 4 se partió. Y como yo soy muy, ¿sabes? Quiero como que todo esté perfecto. Pesadita. Yo dije, no, vale, me están echando broma. Y entonces, no, mira, es en serio, es en serio. Y yo tuve que salir Correcto. hasta que no vi que la cuerda estaba partida, no creía porque pensé que me estaban echando baño. Sí. Bueno, pasaron otras cosas en el concierto. Otra de esas fue de que estábamos ya súper inspiradas en la segunda canción. De pronto yo escucho un bajón. Cónchale, cuando veo a mi hermana luchando y que la cuerda se me bajó, la Se me bajó afinación. toda la cuerda. Claro, porque son más instrumentos de cuerda Claro. y son muy sensibles a las temperaturas, todo esto. Y eso también pasó. Haciendo I Want to Hold Your Hand, estábamos en el segundo tema del concierto, la gente que, bueno, El público no entendía. empezaron muy bien y cuando vamos para el segundo, y yo, estamos en vivo, disculpe, hay que parar, afinamos los instrumentos, bueno, en mi caso, y tuvimos que empezar de nuevo porque, bueno, Y otra de las anécdotas, la última. Tampoco crean que somos muy... las más sucedidas, las más acontecidas. Es que bueno, gracias a Dios tuvimos mucha receptividad por parte del público y nos pidieron otra. Entonces bueno, nosotros estábamos preparadas, pero llegó un momento en que hubo un bloqueo que yo, ¿cuál es la parte? ¿Qué esta? ¿Qué la otra? ¿Dónde es? Y entonces todos esperando, el público aquí, otra, y yo, ay Dios mío. Entonces bueno, tuve que empezar de memoria, no importa, fluyendo. Eso va fluyendo, el arte va fluyendo. Claro. Excelente. Bueno, me dijeron que había dentro del público, o entre el público, 2 niñas que también Ajá. eran músicos, también de violines. Cuénteme, ¿tuvieron contacto con ellas? Sí, bueno, anteriormente la madre ya nos había seguido por Instagram y estaba súper entusiasmada con nuestros videos, nuestras publicaciones. Ella como que se acercó a nosotras a través de la cuenta y bueno, estaba conversando tipo, oye, que yo tengo 2 niñas, casualmente una chelista, otra violinista, yo quiero que sean como Sorelle Dúo. Y nosotras, Qué bueno. súper alegres. Y bueno, nunca nos había pasado algo así. Y es que todo esto nos ha... Abierto Sí, muchas puertas. así es. Bueno, vamos a presentar el próximo live que grabamos. Por favor, tienen el honor de presentar el tema. Sí, este es un rock and roll y bueno, nada, es una de las canciones que se ha versionado bastante en español. De hecho, cuando lo estábamos haciendo, el equipo estaba cantando la canción y todo, porque todo el mundo se la sabe. I Saw Her Standing There. Y bueno, nada, disfrútenla. Nosotros nos la disfrutamos muchísimo. Y fue casualmente el tema con el que cerramos el concierto, porque tiene una energía buenísima. Bueno, vamos a verlo.
Seguimos con Sorelle Dúo. Este tema es dinámico, pero me recuerda a algo latino, algo de aquí más nacional. Sí. Bueno, este tema fue versionado por muchas agrupaciones, muchos cantantes, pero aquí digamos, se hizo famosa con los Impala. La vi parada allí. Y bueno, sí, eso está como ya en la memoria colectiva. Exacto. De la gente. De la gente, de Sí. los venezolanos. Sí. Quisiera conocer un poco más de qué viene en el futuro de Sorelle Dúo. Bueno, nosotros siempre estamos reinventándonos y tenemos, como lo dije anteriormente, muchísimos géneros que podemos interpretar, desde música clásica, tangos, boleros, pop, rock. Ahí vamos. Entonces, bueno, todo depende de los eventos que se nos aproximen. Y del público. Así es. Y lo que le Las solicita el peticiones. público. Así es, de lo que soliciten, nosotros acá tenemos. Montamos el espectáculo. Así es. De verdad que fue un placer tenerlas aquí. Muchísimas Quiero gracias. que consideren esta su casa, su estudio. Gracias. Y antes de despedirnos, vamos a nombrar un poco las redes. ¿Cómo se contacta con ustedes? Bueno, nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Instagram, @SorelleDuo, Sorelle con doble L, @SorelleDuo. Ahí vamos a tener nuestros números telefónicos, nuestro correo electrónico, por allí nos pueden contactar con mucha facilidad. Bueno, de verdad muchísimas gracias por haber Gracias venido. a ustedes. Muchísimas gracias. La pasamos súper. Excelente, excelente entrevista, excelente música, muy bien ejecutada. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo programa de Entre Música y Motos.